Capítulo 1. El poder de la elocuencia en la vida cotidiana. Hablar es una de las acciones más comunes de nuestra existencia. Desde que despertamos hasta que nos acostamos, las palabras nos acompañan como un puente invisible que conecta nuestros pensamientos con el mundo exterior. Sin embargo, entre hablar y comunicar hay una distancia enorme, y entre comunicar y hacerlo con elocuencia hay un abismo todavía mayor. La mayoría de las personas pasan su vida sin descubrir ese arte transformador, el arte de la elocuencia. Ser elocuente no significa simplemente hablar mucho, utilizar palabras sofisticadas o llenar los silencios con frases interminables. La elocuencia va más allá de lo superficial. Es la capacidad de transmitir un mensaje de manera clara, convincente, inspiradora y memorable. Es el don de lograr que tus palabras permanezcan en la mente y en el corazón de quienes te escuchan. Imagina por un momento a dos personas exponiendo la misma idea. La primera lo hace de forma monótona, sin ritmo, sin pasión, con frases dispersas que no logran conectar entre sí. La segunda, en cambio, utiliza pausas, ejemplos, imágenes mentales, un tono que transmite seguridad y un lenguaje que se adapta a su audiencia. El contenido de ambas es similar, pero el impacto es radicalmente distinto. La primera persona es olvidada en cuestión de minutos, la segunda deja huella durante años. La elocuencia no es un talento innato reservado para unos pocos privilegiados. No es un regalo divino que cae del cielo. Es una habilidad que se cultiva, se entrena y se perfecciona. Y como toda habilidad, requiere disciplina, práctica consciente y un conocimiento profundo de uno mismo y de los demás. En este primer capítulo quiero que entiendas una verdad fundamental: la elocuencia no solo transforma tus conversaciones, transforma tu vida. Cuando aprendes a expresarte con claridad y seguridad, se abren puertas que antes parecían cerradas. Te conviertes en alguien capaz de inspirar, de liderar, de conectar y de negociar. Tu voz deja de ser un simple instrumento de sonido para convertirse en una herramienta de influencia y crecimiento. Pensemos en situaciones cotidianas: una entrevista de trabajo, una reunión con tu jefe, una charla con tu pareja, una conversación con un amigo, incluso una negociación en un mercado local. En todas esas circunstancias, tu manera de comunicar puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre lograr lo que deseas o resignarte a lo que te impongan. La sociedad moderna está construida sobre la base de la comunicación. Las redes sociales, los medios de comunicación, las conferencias, los debates, los discursos políticos y hasta las charlas informales en la cafetería giran en torno a las palabras. Quien domina las palabras, domina su mundo. Ser elocuente significa tener la capacidad de dirigir las emociones de otros con el poder de tu voz. Significa comprender cuando una pausa genera expectativa, cuando una metáfora ilumina una idea, cuando una historia real convierte un argumento en inolvidable. Significa también tener la humildad para escuchar, porque la verdadera elocuencia no se trata únicamente de hablar, sino de saber cuándo callar y permitir que el silencio hable por ti. La elocuencia ha acompañado a los grandes líderes de la historia. Desde los filósofos griegos hasta los oradores contemporáneos, todos comprendieron que la palabra es un arma más poderosa que cualquier espada. La diferencia entre un líder olvidado y uno que cambia generaciones no está en la cantidad de batallas que ganó, sino en la manera en que supo transmitir su visión. En la vida personal ocurre lo mismo. Quien logra expresar amor con palabras sinceras, quien sabe transmitir apoyo en momentos de dificultad, quien puede explicar sus emociones sin caer en el grito o el silencio, tiene en sus manos la llave de relaciones sanas, duraderas y profundas. Por eso, en este viaje que inicia hoy, no aprenderás únicamente a hablar mejor. Aprenderás a pensar de manera más clara, a ordenar tus ideas, a transmitirlas con convicción y a conectar con los demás en un nivel más profundo. La elocuencia es la manifestación externa de un interior organizado, de una mente entrenada y de un corazón dispuesto a comunicarse. La primera lección es sencilla: las palabras importan. Cada frase que pronuncias puede construir o destruir, sanar o herir, inspirar o apagar la motivación de alguien. Cuando tomes conciencia de ese poder, empezarás a hablar con más cuidado, con más intención, con más responsabilidad. En este primer capítulo quiero que reflexiones sobre lo siguiente: ¿cómo perciben los demás tu manera de hablar?
Tus palabras transmiten confianza o inseguridad. ¿Logras que la gente te escuche con atención o se dispersa a los pocos segundos? ¿Te recuerdan por lo que dices o te olvidan fácilmente? La buena noticia es que, sin importar cuál sea tu punto de partida, siempre puedes mejorar. La elocuencia es una escalera de 10.000 peldaños que se sube paso a paso, con paciencia y constancia. Este audiolibro será tu compañero en esa escalada. Al final de cada capítulo encontrarás claves prácticas para aplicar de inmediato en tu vida diaria. No se trata de teoría abstracta, sino de un entrenamiento progresivo. Cada palabra que escuches aquí está diseñada para que se convierta en acción, para que transforme tu manera de hablar y, en consecuencia, tu manera de vivir. Hoy siembra en tu mente esta semilla: la elocuencia no es un lujo, es una necesidad. Vivimos en un mundo saturado de información, donde millones de voces compiten por llamar la atención. La tuya puede perderse en el ruido o destacar como una melodía clara y poderosa. Esa elección depende de ti. Este primer capítulo es una invitación a despertar tu conciencia sobre el poder que ya habita en ti. Tienes una voz única, irrepetible, capaz de cambiar el rumbo de una conversación, quizás, de una vida. Lo que necesitas es aprender a usarla con sabiduría. En los próximos capítulos descubrirás cómo estructurar tus ideas, cómo manejar tu lenguaje corporal, cómo utilizar la emoción para potenciar tus mensajes, cómo conquistar escenarios difíciles y cómo convertirte en una persona que no solo habla, sino que inspira, persuade y transforma. La elocuencia es el arte de ser escuchado, comprendido y recordado. Y ese arte está a tu alcance. Capítulo 2. Claridad mental, el primer pilar de la elocuencia. Para hablar con elocuencia, primero hay que pensar con claridad. La elocuencia no comienza en la boca, sino en la mente. Cada palabra que pronuncias es el reflejo de tu manera de pensar. Si tu mente está enredada, tus palabras también lo estarán. Si tus pensamientos son confusos, tu discurso será confuso. Imagina que tu mente es como un escritorio. En algunos casos, está lleno de papeles desordenados, lápices regados, tazas vacías y documentos mezclados. Cuando intentas encontrar una idea específica, pierdes tiempo, te frustras y terminas sin hallar nada. En cambio, cuando el escritorio está ordenado, con cada cosa en su lugar, basta un solo vistazo para encontrar lo que necesitas. Así funciona también el pensamiento. La claridad mental es la base sobre la cual se edifica la elocuencia. Si deseas hablar de manera persuasiva, debes entrenar tu mente para organizar las ideas antes de expresarlas. Una mente clara produce palabras claras. En nuestra vida cotidiana solemos hablar de manera automática, sin detenernos a pensar en la estructura de lo que decimos. Esto genera frases largas, redundancias, contradicciones y mensajes que se diluyen en el aire. La gente escucha, pero no comprende. Escucha, pero no se convence. Escucha, pero no recuerda. El gran secreto de los comunicadores más efectivos no es que tengan un vocabulario inmenso o que sean expertos en retórica. El secreto está en que piensan con orden y traducen ese orden en palabras. ¿Cómo lograr esa claridad mental? El primer paso es cultivar la atención plena. Cuando te concentras en una idea a la vez, tu mente deja de dispersarse. Hoy vivimos en una época de distracciones constantes, notificaciones, redes sociales, correos, ruidos, estímulos interminables. Cada interrupción rompe la línea de tu pensamiento. Y cuando la mente está fragmentada, tu discurso también se fragmenta. La práctica de la elocuencia comienza en el silencio. Antes de hablar, respira. Antes de responder, reflexiona. Antes de lanzarte a un discurso improvisado, toma unos segundos para ordenar lo que quieres transmitir. Esos segundos de preparación pueden ser la diferencia entre un mensaje débil y uno poderoso. Otro aspecto fundamental de la claridad mental es la capacidad de simplificar. Muchos piensan que ser elocuente significa usar palabras complicadas, tecnicismos o frases enrevesadas. Nada más lejos de la verdad. La elocuencia se apoya en la simplicidad. Quien logra explicar algo complejo de forma sencilla demuestra verdadero dominio. Recuerda esto: si no puedes explicarlo con palabras simples, probablemente no lo has entendido bien. Albert Einstein decía que, si no puedes explicarle una idea a un niño de 6 años,
entonces no la entiendes lo suficiente. Esa es la esencia de la claridad aplicada al lenguaje. La elocuencia también requiere aprender a priorizar. No todas las ideas tienen el mismo peso. En una conversación, en una presentación o en un discurso, debes seleccionar qué es lo más importante y qué puede omitirse. Muchas veces la gente aburre porque quiere decirlo todo al mismo tiempo. El resultado es un exceso de información que abruma al oyente. La clave está en identificar el mensaje central, resaltarlo y construir a su alrededor. Un buen comunicador no es aquel que lo dice todo, sino aquel que sabe qué dejar fuera. La omisión consciente es una herramienta de poder. Cuando aprendes a eliminar lo innecesario, tus palabras brillan con más intensidad. La claridad también se relaciona con la estructura. Imagina un edificio. Para que sea habitable, debe tener cimientos, paredes, techos y una distribución lógica de los espacios. Un discurso funciona igual. Necesita un inicio que capture la atención, un desarrollo que aporte valor y un cierre que deje huella. Sin esa estructura, las ideas se caen como un castillo de naipes. En la práctica, esto significa que cada vez que te prepares para hablar, debes pensar en 3 preguntas fundamentales. ¿Qué quiero que la gente entienda? ¿Qué quiero que la gente sienta? ¿Qué quiero que la gente haga después de escucharme? Estas 3 preguntas son como faros que iluminan el camino de tus palabras. Además, la claridad mental se alimenta de la lectura y del conocimiento. Quien no alimenta su mente carece de material para expresarse. Si solo consumes información superficial, tu discurso será superficial. Si te expones constantemente a libros, artículos profundos, ideas inspiradoras y reflexiones críticas, tu vocabulario se amplía, tu visión se enriquece y tu capacidad de conectar crece. Otro obstáculo para la claridad es el miedo. Muchas personas no hablan con seguridad porque dudan de sí mismas. Esa duda genera un ruido interior que interfiere con la fluidez de las palabras. Se preocupan por cómo serán percibidas, por si se equivocan, por si cometen un error. Y ese miedo nubla la mente. Aquí hay una clave: la claridad mental no se logra con presión, sino con confianza. Cuando aceptas que puedes equivocarte y que eso forma parte del aprendizaje, tu mente se relaja y tus palabras fluyen con naturalidad. No se trata de aspirar a la perfección, sino a la autenticidad. Un ejercicio simple para entrenar la claridad es practicar la síntesis. Cada día, toma una noticia, una idea o un tema y trata de explicarlo en 1 minuto. Luego intenta hacerlo en 30 segundos. Finalmente, redúcelo a una sola frase. Este ejercicio obliga a tu mente a identificar lo esencial y a eliminar lo accesorio. Con el tiempo, descubrirás que puedes transmitir mensajes contundentes con pocas palabras. Otra técnica útil es escribir. Cuando plasmas tus ideas en papel, tu mente se organiza de manera natural. Escribir es como poner orden en ese escritorio mental del que hablamos al inicio. Al leer lo que has escrito, podrás identificar redundancias, debilidades y lagunas. Esa práctica fortalece tu capacidad para hablar con mayor precisión. También es importante cuidar tu lenguaje interior. Lo que te dices a ti mismo influye en lo que transmites a los demás. Si tu diálogo interno está lleno de dudas, inseguridades y mensajes negativos, tu discurso exterior reflejará esas sombras. En cambio, si alimentas tu mente con pensamientos claros y positivos, tu comunicación será más sólida y confiada. En resumen, la claridad mental es el primer pilar de la elocuencia porque constituye la raíz de todas las demás habilidades comunicativas. Una mente clara produce palabras claras. Una mente organizada produce mensajes organizados. Y una mente enfocada produce discursos que inspiran. A partir de ahora, quiero que recuerdes esto: cada vez que hables, tus palabras estarán pintando un retrato de tu manera de pensar. Si quieres que ese retrato inspire, comienza por ordenar tu interior. En los próximos capítulos, exploraremos otros pilares esenciales de la elocuencia, como el dominio de la voz, el lenguaje corporal, la empatía y el arte de contar historias. Pero antes de avanzar, graba en tu memoria esta enseñanza: la claridad mental es el fundamento. Sin claridad, no hay elocuencia posible. Capítulo 3. La voz como instrumento de poder. La voz es mucho más que un conjunto de sonidos que salen de nuestra garganta.
Es el instrumento a través del cual tu mente y tu corazón se hacen audibles para el mundo. Con ella puedes calmar, inspirar, seducir, convencer, liderar o incluso destruir. La voz es el canal directo hacia las emociones humanas, y por eso, dominarla es esencial para todo aquel que aspire a ser elocuente. En nuestra vida diaria damos la voz por sentada. Hablamos sin pensar en cómo suena, en cómo vibra, en cómo impacta en los demás. Sin embargo, cuando escuchamos a alguien con una voz segura, modulada y llena de intención, sentimos de inmediato la diferencia. Esa persona transmite autoridad sin necesidad de gritar, transmite confianza sin necesidad de exagerar, transmite cercanía sin necesidad de forzar las palabras. El poder de la voz radica en su capacidad de generar sensaciones. Una voz temblorosa transmite inseguridad, una voz monótona transmite aburrimiento, una voz demasiado alta transmite agresividad. En cambio, una voz firme, variada y modulada despierta atención, confianza y respeto. Imagina a un gran orador frente a una multitud. Su mensaje podría ser brillante en contenido, pero si su voz es débil o plana, el público perderá el interés. Ahora piensa en alguien que, aun diciendo algo sencillo, lo hace con una voz clara, vibrante, llena de matices. Ese alguien se queda grabado en la memoria del oyente. Tu voz puede ser entrenada, igual que un músico entrena su instrumento. No importa si al inicio te parece demasiado aguda, demasiado grave o poco expresiva. Con práctica y conciencia puedes convertirla en un vehículo poderoso de tu personalidad. El primer paso para dominar tu voz es respirar correctamente. La mayoría de las personas respira de manera superficial, usando solo la parte superior del pecho. Esto limita la potencia y el control de la voz. La respiración diafragmática, en cambio, permite llenar los pulmones de aire de manera completa y controlar la salida del mismo con mayor precisión. Los cantantes y actores profesionales utilizan esta técnica porque saben que la respiración es la base del sonido. Practicar la respiración profunda es sencillo. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre tu pecho. Inhala lentamente procurando que se eleve primero tu abdomen y no tu pecho. Mantén el aire unos segundos y luego exhala suavemente controlando la salida. Haz este ejercicio todos los días y poco a poco notarás cómo tu voz gana fuerza y estabilidad. El segundo paso es trabajar en la proyección. Muchas personas hablan hacia adentro, como si tuvieran miedo de ser escuchadas. Pero una voz que no se proyecta no logra alcanzar ni convencer. Proyectar no significa gritar. Significa enviar la voz hacia afuera, con claridad y confianza, como si quisieras que la última persona en una sala amplia te escuchara sin esfuerzo. La proyección se logra alineando respiración, postura y confianza. Una espalda recta, los hombros relajados y una respiración profunda crean el marco ideal para una voz que llena el espacio sin forzar las cuerdas vocales. Otro aspecto esencial de la voz es la modulación. Una voz plana, sin variaciones de tono, resulta monótona y cansada. La elocuencia requiere saber jugar con los matices, subir el tono cuando quieres resaltar una idea, bajarlo cuando deseas generar intimidad, hacer pausas estratégicas para crear expectativa, acelerar un poco para transmitir emoción o frenar para enfatizar. Las pausas son un recurso olvidado, pero extremadamente poderoso. Un silencio bien colocado puede decir más que 100 palabras. Permite que el oyente procese lo que has dicho, le da peso a tu mensaje y genera atención. Muchos principiantes sienten miedo al silencio y llenan cada espacio con muletillas como bueno. Esas muletillas debilitan tu discurso. En cambio, si aprendes a usar el silencio como parte de tu voz, te conviertes en dueño absoluto del ritmo de la conversación. La entonación también juega un papel decisivo. El mismo mensaje puede sonar como una pregunta, una orden, una súplica o una afirmación contundente dependiendo de la entonación. Saber manejar estos matices es clave para transmitir exactamente lo que deseas. Piensa en la diferencia entre decir "me alegra verte" con una voz apagada, y decirlo con una entonación cálida, acompañada de un tono vibrante. El contenido es idéntico, pero el impacto emocional es totalmente diferente. El volumen es otra herramienta. Hablar demasiado bajo puede hacer que la gente se esfuerce por escucharte, lo cual genera incomodidad. Hablar demasiado fuerte puede intimidar o incomodar.
La clave está en ajustar el volumen según el contexto. En un auditorio grande, deberás elevarlo; en una conversación íntima, bastará con un tono suave. La adaptabilidad es la señal de un comunicador experto. Además, la voz se ve influenciada por las emociones. Cuando estás nervioso, tiendes a acelerar el ritmo y a subir el tono. Cuando estás cansado, la voz pierde energía. Por eso, aprender a manejar tu estado emocional es parte del entrenamiento vocal. Antes de una presentación importante, dedica unos minutos a relajarte, respirar profundamente y conectar con la calma interior. Una voz serena transmite seguridad incluso en los momentos más tensos. El cuidado físico de la voz es igualmente importante. Evita gritar innecesariamente, hidrátate con frecuencia, descansa lo suficiente y cuida tu alimentación. La voz es un recurso biológico, y como todo recurso biológico, requiere mantenimiento. Un ejercicio simple para entrenar la voz consiste en leer en voz alta cada día. Elige un texto inspirador y concéntrate en variar el tono, la velocidad y las pausas. Imagina que estás interpretando una melodía con tu voz. Con el tiempo, notarás que te resulta más natural expresarte con riqueza vocal. Otro ejercicio útil es grabarte. Escuchar tu propia voz puede resultar incómodo al principio, porque no coincide con la forma en que la percibes internamente. Sin embargo, es una herramienta poderosa para detectar debilidades. Escucha con atención: ¿suena demasiado nasal, demasiado rápida, demasiado plana? Con esa información podrás trabajar en los aspectos que necesites mejorar. La voz también está íntimamente relacionada con la autenticidad. No se trata de imitar a otros oradores, sino de encontrar tu propia manera de sonar. Cada persona tiene un timbre único, y ese timbre es parte de tu identidad. La elocuencia no consiste en disfrazar tu voz, sino en potenciarla para que exprese lo mejor de ti. En el ámbito profesional, quienes dominan su voz tienen ventajas indiscutibles. Un líder con una voz firme inspira confianza. Un vendedor con una voz cálida genera cercanía. Un profesor con una voz clara mantiene la atención de sus estudiantes. En todos los casos, la voz es la herramienta que convierte el conocimiento en influencia. La voz también puede ser un refugio emocional. A través de ella puedes transmitir consuelo en momentos de dolor, motivación en tiempos de duda o esperanza en situaciones difíciles. Una sola frase dicha con la entonación adecuada puede cambiar el estado de ánimo de alguien. Por eso, entrenar tu voz no es un lujo ni un capricho. Es un acto de responsabilidad hacia ti mismo y hacia los demás. La voz es el vehículo de tus ideas, y si quieres que tus ideas lleguen lejos, debes cuidar el vehículo que las transporta. Al final de este capítulo, quiero que recuerdes lo siguiente: tu voz es tu marca sonora en el mundo. Así como tu rostro te identifica visualmente, tu voz lo hace auditivamente. La gente recordará cómo los hiciste sentir con tus palabras, y gran parte de esa emoción provendrá de cómo sonó tu voz. En los próximos capítulos profundizaremos en otros aspectos de la comunicación, como el lenguaje corporal, la empatía y el arte de narrar historias. Pero nunca olvides que la voz es la primera impresión invisible que causas en los demás. Dominarla es dominar la llave de la atención y del respeto. Capítulo 4. El lenguaje corporal, la voz silenciosa. La elocuencia no se limita a las palabras que salen de tu boca. Existe otra dimensión de la comunicación que ocurre de manera silenciosa, pero que tiene un poder incluso mayor: el lenguaje corporal. Cada gesto, cada movimiento, cada postura es un mensaje que se transmite de forma inconsciente a quienes te rodean. Y muchas veces, esas señales silenciosas hablan más fuerte que cualquier discurso. Diversos estudios de la comunicación han demostrado que la mayoría del impacto de un mensaje no proviene de las palabras, sino de la forma en que se transmite. La expresión facial, los movimientos de las manos, la postura y la mirada son elementos que pueden reforzar o contradecir lo que dices. Si tus palabras dicen una cosa pero tu cuerpo dice otra, la gente creerá al cuerpo. Imagina a alguien que afirma estar seguro de lo que dice, pero mantiene los hombros encogidos, la mirada esquiva y las manos escondidas. Sus palabras hablan de confianza, pero su cuerpo transmite miedo e inseguridad. El oyente no necesita ser un experto para percibir la contradicción. De inmediato, surge la duda.
El lenguaje corporal es la voz silenciosa que revela tu estado interior. Por eso, si quieres ser elocuente, debes aprender a alinear tus palabras con tus gestos. Cuando logras esa coherencia, tu mensaje se vuelve mucho más poderoso y auténtico. El primer aspecto del lenguaje corporal es la postura. La manera en que te colocas frente a los demás determina la impresión que causas desde el primer segundo. Una espalda recta, los hombros abiertos y la cabeza erguida transmiten seguridad y apertura. En cambio, una postura encorvada y cerrada sugiere inseguridad o falta de interés. La postura no solo afecta cómo te ven los demás, también influye en cómo te sientes tú mismo. Existen estudios que demuestran que adoptar posturas abiertas y firmes durante unos minutos puede aumentar tu sensación de confianza. Tu cuerpo y tu mente están conectados de forma profunda, lo que haces con uno impacta al otro. El segundo aspecto es la mirada. Los ojos son el puente más directo hacia la conexión emocional. Una mirada firme, que sostiene el contacto visual sin exagerar, genera confianza. Una mirada huidiza crea distancia. Una mirada demasiado fija puede resultar intimidante. El secreto está en encontrar el equilibrio, mirar lo suficiente para mostrar interés, pero sin invadir el espacio del otro. En una conversación o una presentación, tu mirada debe recorrer a los oyentes. Si hablas solo mirando al suelo, transmites inseguridad. Si hablas fijando la vista en un solo punto, el resto se sentirá excluido. Lo ideal es alternar la mirada, incluyendo a todos los presentes en el círculo de tu comunicación. El tercer aspecto es el rostro. La cara es el espejo de las emociones. Una sonrisa genuina puede abrir puertas que un discurso entero no logra abrir. La expresión facial refuerza lo que dices. Si hablas de entusiasmo, tu rostro debe mostrarlo. Si hablas de empatía, tu rostro debe reflejar comprensión. La incoherencia entre palabras y gestos faciales crea desconfianza. El cuarto aspecto son las manos. Los gestos con las manos tienen un poder inmenso para acompañar las palabras. Pueden ilustrar una idea, dar énfasis, marcar ritmo. Sin embargo, deben usarse con naturalidad. Los gestos exagerados o descontrolados distraen, las manos inmóviles o escondidas restan energía. El equilibrio está en utilizar las manos como prolongación natural del discurso, nunca como sustituto. Un truco simple es imaginar que tus manos dibujan en el aire las ideas que expresas. Si hablas de algo grande, abre las manos. Si hablas de algo pequeño, acércalas. Si quieres enfatizar, acompaña con un movimiento firme. De esa manera, tus gestos se convierten en aliados de tus palabras. El quinto aspecto es el espacio. La distancia física que mantienes con los demás también comunica. Acercarte demasiado puede invadir la intimidad, mantenerte demasiado lejos puede transmitir frialdad. Aprende a respetar el espacio personal de cada persona, ajustándolo según el contexto. En un escenario amplio, deberás moverte con energía. En una charla íntima, bastará con una cercanía moderada. El sexto aspecto es el movimiento. Caminar de un lado a otro sin rumbo puede generar nerviosismo en la audiencia. Permanecer rígido como una estatua transmite tensión. Lo ideal es moverte con propósito, acercarte cuando quieras enfatizar algo, alejarte un poco cuando quieras dar espacio para reflexionar, utilizar el escenario como si fuera un mapa donde tus palabras guían el recorrido. El lenguaje corporal también incluye el ritmo corporal. Tus gestos, tu postura y tus movimientos deben ir al compás de tu voz. Cuando hablas de algo apasionante, tu cuerpo puede acompañar con energía. Cuando hablas de algo profundo, tu cuerpo debe reflejar calma. Esa sincronía multiplica la fuerza de tu mensaje. Un error común es descuidar el lenguaje corporal pensando que solo importan las palabras. Pero lo cierto es que, aunque prepares un discurso perfecto, si tu cuerpo no lo acompaña, el impacto se reduce drásticamente. Por eso, el entrenamiento de la elocuencia incluye ejercicios de conciencia corporal. Uno de ellos es practicar frente a un espejo. Observa cómo se mueven tus manos, cómo colocas tu cuerpo, cómo reacciona tu rostro. Pregúntate si lo que ves transmite la misma fuerza que tus palabras. Otro ejercicio útil es grabarte en vídeo. Al verte después, notarás tics, gestos repetitivos o incoherencias que antes pasaban desapercibidas. Recuerda también que la naturalidad es clave.
No se trata de forzar gestos artificiales, sino de liberar tu cuerpo de tensiones para que se exprese con autenticidad. El público detecta cuando alguien actúa con naturalidad y cuando está interpretando un papel. La verdadera elocuencia corporal surge cuando confías en ti mismo y permites que tu cuerpo acompañe tus palabras de manera orgánica. El lenguaje corporal tiene un impacto especial en el ámbito profesional. En una entrevista de trabajo, una postura firme y una sonrisa pueden ser más decisivas que tus respuestas técnicas. En una negociación, un apretón de manos seguro y una mirada directa pueden inclinar la balanza a tu favor. En una reunión de equipo, tu manera de sentarte y gesticular puede motivar o desmotivar a quienes te escuchan. La coherencia es la clave. Si dices que estás entusiasmado, pero tu rostro está apagado, nadie te creerá. Si hablas de confianza, pero tu cuerpo se encoge, nadie te seguirá. Si hablas de cercanía, pero tu mirada evita el contacto, nadie se sentirá conectado contigo. La elocuencia exige que tu lenguaje verbal y tu lenguaje corporal formen un solo mensaje. En resumen, el lenguaje corporal es la voz silenciosa que complementa tu discurso. Aprender a dominarlo no solo hará que tus palabras suenen más fuertes, sino que también te volverá más convincente, más cercano y más auténtico. Quiero que grabes esta enseñanza: tu cuerpo habla incluso cuando tú callas. Haz que ese lenguaje silencioso sea tu aliado, no tu enemigo. En los próximos capítulos veremos cómo la empatía, la narración de historias y la gestión emocional se suman a este arte complejo de la elocuencia. Pero recuerda, las palabras son apenas una parte del mensaje, el cuerpo es el escenario donde esas palabras cobran vida. Capítulo 5. La empatía, el corazón de la elocuencia. La elocuencia no consiste únicamente en hablar con claridad, usar una voz poderosa o acompañar tus palabras con un lenguaje corporal convincente. Todos esos elementos son esenciales, pero hay un componente aún más profundo que separa a un buen comunicador de un verdadero orador memorable: la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender lo que siente, piensa y necesita. Sin empatía, la comunicación se convierte en un monólogo vacío. Con empatía, en cambio, la comunicación se transforma en un puente que conecta dos mundos, el tuyo y el de la otra persona. Ser empático significa escuchar de verdad, más allá de las palabras. Significa percibir el tono, la emoción y hasta el silencio de tu interlocutor. Significa adaptar tu mensaje, no para manipular, sino para conectar, para que lo que dices resuene en el interior de quien te escucha. Imagina dos escenarios. En el primero, un jefe da instrucciones a su equipo sin detenerse a pensar en cómo se sienten los miembros, sin escuchar sus preocupaciones, sin tener en cuenta sus realidades. El resultado es un equipo obediente, pero desmotivado, distante, incapaz de dar lo mejor de sí. En el segundo escenario, el jefe se toma el tiempo de mirar a los ojos, preguntar, escuchar, comprender y luego hablar de manera que las instrucciones conecten con las aspiraciones y emociones del equipo. El resultado es un grupo inspirado, comprometido y dispuesto a seguirlo con entusiasmo. Esa es la diferencia entre comunicar con empatía y simplemente hablar. Escuchar antes de hablar. El primer paso de la empatía es aprender a escuchar. Y aunque parezca obvio, escuchar es uno de los actos más difíciles en la era moderna. La mayoría de las personas no escucha para comprender, sino para responder. Mientras alguien habla, ya están pensando en lo que dirán después, interrumpiendo mentalmente, preparando argumentos, sin prestar atención real. Escuchar de manera empática implica detener tu diálogo interno y abrirte al otro. Significa observar no solo las palabras, sino los gestos, el tono, las pausas. Significa darle espacio al silencio para que el otro se sienta cómodo expresando lo que lleva dentro. La escucha activa es una habilidad que puede entrenarse. Empieza practicando la atención plena en cada conversación. Haz el esfuerzo consciente de no mirar el teléfono, no interrumpir, no adelantar juicios. Simplemente escucha. Haz preguntas para profundizar, repite en tus propias palabras lo que has entendido y demuestra con tu lenguaje corporal que realmente estás presente. Cuando alguien se siente escuchado, automáticamente se siente valorado. Y cuando alguien se siente valorado, abre su corazón a tus palabras. Adaptar el mensaje a la audiencia.
Otro aspecto esencial de la empatía en la elocuencia es la capacidad de adaptar el mensaje a quien lo recibe. No se trata de cambiar lo que piensas, sino de ajustar la manera en que lo expresas. No es lo mismo hablar a un grupo de niños que a un grupo de empresarios. No es lo mismo hablar con tu pareja que con un desconocido. Cada audiencia tiene un lenguaje, un nivel de conocimiento, unas emociones particulares. El comunicador empático sabe leer esa realidad y ajustar su discurso. Por ejemplo, un médico que explica un diagnóstico a un colega usará un lenguaje técnico, pero cuando hable con el paciente, deberá traducir esos términos a un lenguaje sencillo, comprensible, humano. Esa capacidad de traducir es un acto de empatía. El orador que ignora a su audiencia puede sonar brillante, pero no conecta. El orador empático quizás diga cosas simples, pero logra que cada oyente sienta que el mensaje fue hecho para él. Emoción compartida. La empatía también implica conectar desde la emoción. No basta con transmitir datos, cifras o argumentos lógicos. Los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Una historia bien contada, un ejemplo cargado de sentimiento, una palabra que refleja comprensión, puede abrir puertas que ningún razonamiento frío logra abrir. Cuando hablas con empatía, tu público siente que comparte su mundo. Perciben que entiendes sus alegrías, sus miedos, sus dudas. Y esa conexión emocional es la base de la influencia. Piensa en los discursos más recordados de la historia. Todos ellos apelaron no solo a la lógica, sino a la emoción. Hicieron que la audiencia se sintiera parte de algo más grande, que se sintiera comprendida, acompañada, inspirada. Humildad en la comunicación. La empatía exige humildad. El comunicador empático no habla desde la arrogancia de quien lo sabe todo, sino desde la disposición de quien quiere construir un puente. Reconoce que la comunicación no es una imposición, sino un intercambio. Reconoce que puede aprender del otro tanto como el otro puede aprender de él. La humildad abre espacio a la autenticidad. Cuando reconoces que no tienes todas las respuestas, tu audiencia te percibe como humano, cercano, real. Esa cercanía multiplica la fuerza de tu mensaje. Barreras a la empatía. Existen obstáculos que bloquean la comunicación empática. El primero es el ego. Cuando hablas solo para demostrar que sabes, que eres superior o que tienes razón, cierras la puerta a la conexión. El segundo obstáculo es la prisa. La comunicación empática requiere tiempo, paciencia, disposición a detenerse. Si corres para terminar rápido, nunca alcanzarás la profundidad necesaria. El tercer obstáculo es el prejuicio. Cuando ya has decidido qué pensar del otro antes de escucharlo, tu mente filtra todo lo que dice y pierde la oportunidad de conectar de verdad. Superar estas barreras exige autoconciencia. Pregúntate, ¿estoy hablando para servir o para brillar? ¿Estoy escuchando de verdad o solo esperando mi turno? ¿Estoy abierto al otro o encerrado en mis juicios? Ejercicios prácticos de empatía. Ejercicio del espejo. En tu próxima conversación, intenta reflejar parte del lenguaje corporal y tono de la otra persona de forma natural. Esto genera una sensación de conexión subconsciente. Ejercicio del silencio. Cuando alguien termine de hablar, espera 2 segundos antes de responder. Ese breve espacio demuestra que procesas lo que dijo y evita respuestas impulsivas. Ejercicio de la pregunta profunda. En lugar de responder inmediatamente, haz una pregunta que invite al otro a explicar más. Preguntas como ¿y cómo te sentiste con eso? O ¿qué significó para ti? Muestran interés genuino. Ejercicio de perspectiva. Después de una conversación difícil, escribe cómo crees que la vivió la otra persona. Ponte en su lugar. Luego compáralo con lo que realmente dijo o sintió. Estos pequeños entrenamientos desarrollan la sensibilidad necesaria para hablar desde el corazón, no solo desde la razón. La empatía en distintos contextos. En la vida personal, la empatía fortalece las relaciones. Una pareja que se escucha con atención, que valida las emociones del otro y que habla desde la comprensión, construye una relación sólida y duradera. En el ámbito profesional, la empatía genera liderazgo. Un líder que entiende a su equipo puede motivarlo de maneras que van más allá de un salario o una instrucción. Puede inspirar compromiso, lealtad y pasión. En la sociedad, la empatía es el camino hacia la convivencia pacífica.
Gran parte de los conflictos nacen de la falta de comunicación empática. Escuchar de verdad al otro, aunque piense diferente, es el primer paso para encontrar puntos en común. La elocuencia empática. Cuando unes el poder de la voz, del lenguaje corporal, de las palabras claras y convincentes con la empatía, tu comunicación alcanza un nivel superior. Dejas de ser alguien que habla para convertirte en alguien que conecta. Tus mensajes dejan de ser simples frases para transformarse en experiencias emocionales compartidas. La empatía es el corazón de la elocuencia porque recuerda que la comunicación no es un espectáculo, sino un encuentro humano. La gente no recordará cada palabra que dijiste, pero sí recordará cómo la hiciste sentir. Al terminar este capítulo, quiero que guardes en tu mente una verdad esencial: hablar con empatía es hablar con el corazón. Y cuando hablas con el corazón, tus palabras atraviesan cualquier barrera y permanecen mucho tiempo después de que el eco de tu voz se ha apagado. En los próximos capítulos aprenderás a potenciar esta base con herramientas aún más poderosas: el arte de contar historias, la gestión de las emociones y la capacidad de persuadir de manera ética y auténtica. Capítulo 6. El arte de contar historias. La humanidad ha transmitido su conocimiento, sus valores y sus sueños a través de las historias desde tiempos inmemoriales. Antes de que existieran los libros, antes de que existieran los discursos políticos o las conferencias académicas, los pueblos se reunían alrededor del fuego para escuchar relatos. Esas narraciones no solo entretenían, sino que enseñaban, transmitían cultura, unían a la comunidad y daban sentido al mundo. Contar historias es uno de los actos más antiguos y, al mismo tiempo, más poderosos de la comunicación humana. Y dentro del camino hacia la elocuencia, constituye una herramienta imprescindible. Puedes hablar con claridad, con buena voz, con un lenguaje corporal convincente y con empatía, pero si no logras envolver a tu audiencia en una historia, corres el riesgo de que tu mensaje se pierda en el olvido. Porque las historias impactan tanto. Las historias son el lenguaje del cerebro humano. Nuestra mente procesa la información mucho mejor cuando se encuentra en forma narrativa que cuando se presenta como datos aislados. Una estadística puede impresionar en el momento, pero una historia queda grabada en la memoria por años. Esto ocurre porque las historias activan regiones emocionales del cerebro. Nos permiten imaginar, identificarnos con personajes, sentir lo que sienten y vivir sus experiencias como si fueran nuestras. Cuando alguien nos cuenta una historia, no solo entendemos con la razón, sino que también experimentamos con el corazón. Por eso, los grandes líderes, maestros, vendedores, escritores y oradores siempre utilizan historias. Saben que a través de ellas pueden simplificar lo complejo, dar vida a los valores abstractos y despertar emociones que mueven a la acción. Los elementos de una buena historia. Para que una historia tenga impacto, necesita ciertos ingredientes universales. No se trata de inventar tramas complicadas, sino de respetar la estructura básica que todo ser humano espera de un relato. Un protagonista. Toda historia necesita un personaje principal con el cual el oyente pueda identificarse. No tiene que ser un héroe perfecto, al contrario, cuanto más humano y vulnerable sea, más conexión generará. Un desafío. El protagonista debe enfrentarse a un problema, un obstáculo o un conflicto. Sin desafío no hay tensión, y sin tensión no hay interés. Un camino. El relato muestra cómo el protagonista enfrenta el desafío, las decisiones que toma, los errores que comete, los aliados que encuentra. Una transformación. Al final, el protagonista no solo resuelve el problema, sino que también cambia, aprende, crece. Esa transformación es lo que inspira al oyente. Un mensaje. Detrás de la historia debe existir una enseñanza, explícita o implícita, que resuma el valor del relato y lo conecte con el público. Estos elementos pueden aplicarse tanto a una anécdota personal como a una fábula inventada o a un caso real de la historia. Lo importante no es la espectacularidad de la trama, sino la autenticidad y la claridad con la que se transmite. La sencillez de las historias cotidianas. No necesitas ser un escritor de novelas para contar historias poderosas. Tu vida está llena de experiencias que pueden convertirse en relatos significativos. La vez que superaste un miedo, la vez que aprendiste algo de un error, la vez que alguien te dio una lección inesperada.
Las anécdotas cotidianas son extraordinarias cuando se cuentan con el enfoque correcto. Lo que importa no es el tamaño de la experiencia, sino la capacidad de extraer de ella un mensaje universal que resuene en otros. Por ejemplo, una conversación breve con un desconocido puede enseñarte sobre la bondad. Un tropiezo en la calle puede enseñarte sobre la importancia de la atención. Una pérdida personal puede enseñarte sobre la resiliencia. Cada día ofrece material narrativo para quien tiene ojos para ver. Como contar una historia con elocuencia. Comienza con un gancho, capta la atención desde la primera frase. Puede ser una pregunta intrigante, una imagen sorprendente, una afirmación fuerte. Sitúa al oyente, describe brevemente el contexto para que la audiencia pueda imaginar el escenario. No se trata de dar detalles innecesarios, sino los justos para crear una imagen mental. Haz que se sientan dentro, utiliza los sentidos. Habla de lo que viste, escuchaste, sentiste. Cuanto más sensorial sea la narración, más vívida será en la mente del oyente. Conduce con ritmo, alterna momentos de tensión con momentos de calma. Acelera cuando el protagonista se enfrenta al conflicto y baja el ritmo cuando llega la reflexión. Conecta con la emoción, no temas mostrar vulnerabilidad. Cuando compartes tus emociones sinceras, das permiso a la audiencia para sentir contigo. Cierra con un mensaje. La historia debe tener una conclusión que ilumine el aprendizaje. Ese cierre es lo que convierte una simple anécdota en una lección inolvidable. El poder de la metáfora. Las historias no siempre necesitan personajes humanos. Las metáforas y las parábolas también son formas narrativas muy poderosas. Una metáfora permite explicar lo abstracto a través de lo concreto. Por ejemplo, decir la mente es como un jardín abre de inmediato una serie de imágenes. Hay que sembrar, regar, arrancar las malas hierbas. Esa imagen hace que la idea sea comprensible y memorable. Las grandes tradiciones espirituales del mundo han transmitido sabiduría a través de parábolas precisamente porque las metáforas quedan grabadas en la memoria mucho más que los conceptos teóricos. Historias en distintos contextos. En la vida personal, contar historias fortalece los vínculos. Un padre que comparte relatos con sus hijos transmite valores de manera más efectiva que con simples sermones. Una pareja que cuenta su historia personal refuerza su conexión. En la vida profesional, las historias inspiran equipos, convencen clientes y hacen que una presentación destaque. Un dato técnico puede olvidarse, pero una historia que ilustra ese dato permanece. En la sociedad, las historias construyen identidad. Los pueblos que recuerdan sus relatos comunes fortalecen su sentido de pertenencia. Errores comunes al contar historias. Uno de los errores más frecuentes es la falta de foco. Una historia que divaga en detalles irrelevantes pierde impacto. Otro error es exagerar hasta el punto de perder autenticidad. La audiencia percibe cuando un relato está adornado en exceso. También es un error convertir la historia en una exhibición de ego. El protagonista puede ser uno mismo, pero siempre debe haber un valor para el oyente, no solo para quien habla. Ejercicios prácticos para entrenar el arte de narrar. La historia de un objeto. Toma un objeto cotidiano, como una llave o una taza, e inventa una historia breve alrededor de él. Este ejercicio estimula la creatividad narrativa. La anécdota transformadora. Piensa en un momento de tu vida en el que aprendiste algo importante. Escríbelo en pocas frases y luego cuéntalo en voz alta buscando transmitir emoción. El relato de un minuto. Selecciona una historia real o inventada y cuéntala en un minuto exacto. Luego intenta contarla en 3 minutos. Este ejercicio te enseña a controlar el ritmo y la extensión. El espejo emocional. Cuenta una historia frente a un espejo y observa si tu rostro refleja las emociones que describes. Ajusta hasta lograr coherencia. La magia de las historias. Cuando cuentas una historia, invitas a tu audiencia a entrar en un mundo compartido. Les das la oportunidad de viajar contigo, de sentir contigo, de aprender contigo. Ese viaje deja huellas que ningún discurso frío puede dejar. La elocuencia alcanza su máxima expresión cuando combina la claridad, la voz, el lenguaje corporal, la empatía, finalmente, la capacidad de narrar. Porque una historia bien contada no solo informa, transforma.
Al concluir este capítulo, quiero que recuerdes, la gente olvidará tus argumentos, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir a través de una historia. En los próximos capítulos exploraremos cómo gestionar las emociones, cómo persuadir de manera ética y cómo convertirte en un comunicador que no solo habla, sino que inspira movimientos enteros. Capítulo 7. La gestión de las emociones al hablar. La elocuencia no se limita al arte técnico de hablar. No basta con tener claridad mental, una voz poderosa, un lenguaje corporal convincente, empatía y la capacidad de contar historias. Todo eso puede derrumbarse si no aprendes a gestionar la dimensión más impredecible y poderosa de la comunicación, las emociones. Cuando hablamos, no lo hacemos desde un vacío neutral. Hablamos desde lo que sentimos. El miedo, la inseguridad, la ira, la tristeza o el entusiasmo colorean nuestras palabras y determinan el impacto que generamos. La gestión de las emociones no significa reprimirlas, sino aprender a reconocerlas, canalizarlas y utilizarlas a favor de nuestro mensaje. El miedo escénico, la emoción universal. Uno de los mayores obstáculos para la elocuencia es el miedo a hablar en público. Incluso los grandes oradores lo han sentido alguna vez. Ese temblor en la voz, ese sudor en las manos, ese nudo en el estómago, todos ellos son síntomas del mismo temor ancestral a ser juzgados, rechazados o ridiculizados. El miedo escénico es natural. Proviene de una época en la que ser rechazado por el grupo significaba peligro de supervivencia. Hoy, aunque ya no nos enfrentamos a los mismos riesgos, nuestro cerebro sigue reaccionando como si hablar frente a otros fuera una amenaza vital. La clave no está en eliminar ese miedo, porque eliminarlo es imposible. La clave está en transformarlo. El mismo torrente de energía que produce ansiedad puede convertirse en entusiasmo, en pasión, en fuerza escénica. Los mejores oradores sienten nervios antes de hablar, pero saben canalizarlos hacia su voz, su postura y su intensidad. Reconocer y aceptar las emociones. El primer paso para gestionar las emociones es reconocerlas sin juzgarlas. Si sientes miedo, acéptalo. Si sientes inseguridad, obsérvala. La represión solo aumenta la tensión. La aceptación, en cambio, abre la puerta al control. Un orador que reconoce su emoción puede trabajar con ella. Un orador que la niega termina siendo dominado por ella. Técnicas para manejar el miedo. Respiración profunda. Antes de hablar, dedica unos minutos a respirar lentamente, inhalando con el diafragma y exhalando con calma. Esto regula el sistema nervioso y reduce la ansiedad. Preparación consciente. Cuanto más preparado estés, menos espacio habrá para el miedo. Conocer tu tema, ensayar tus frases clave y practicar la estructura de tu discurso aumenta la seguridad. Visualización positiva. Imagina la escena antes de que ocurra. Visualízate hablando con confianza, viendo al público reaccionar con interés y terminando con éxito. La mente no distingue entre realidad e imaginación, y este ejercicio condiciona una respuesta positiva. Reinterpretar la adrenalina. En lugar de pensar estoy nervioso, piensa estoy emocionado. La fisiología es la misma, pero el significado que le das cambia tu experiencia. Contacto inicial con el público. Antes de empezar, mira a los ojos de algunas personas, sonríe y haz una pausa. Esa conexión inicial disminuye la sensación de enfrentamiento y la convierte en encuentro. El poder de la emoción en el discurso. Gestionar las emociones no significa eliminarlas, sino dirigirlas. La emoción es el combustible de la elocuencia. Una voz fría puede ser clara, pero no inspira. Una voz cargada de emoción mueve corazones. La tristeza bien expresada genera compasión. La alegría contagia entusiasmo. La indignación sincera despierta conciencia. El miedo compartido genera unión. Cada emoción puede convertirse en una herramienta de conexión, siempre que la manejes con autenticidad. El error está en dejar que la emoción te controle hasta el punto de perder claridad. La elocuencia exige equilibrio. Emoción suficiente para conectar, pero control suficiente para no perder el hilo. La autenticidad emocional. El público detecta cuando una emoción es fingida. Forzar una risa, simular lágrimas o exagerar un enojo destruye la credibilidad. La autenticidad es la regla de oro. No necesitas teatralizar,
Basta con conectar con tus propias experiencias reales y dejar que tu voz y tu cuerpo reflejen esa emoción de manera natural. Un relato contado desde la emoción genuina es mucho más poderoso que una actuación exagerada. La vulnerabilidad sincera inspira más que la perfección artificial. Emociones negativas y cómo manejarlas. En ocasiones, la emoción que invade al orador no es entusiasmo, sino ira, frustración o tristeza. Hablar desde esas emociones puede ser peligroso si no se gestionan bien. La ira puede dar fuerza a tus palabras, pero también puede convertirte en agresivo. Aprende a usarla para expresar firmeza, no para herir. Modera el tono y acompaña con razones. La tristeza puede conectar profundamente con la audiencia, pero si se prolonga demasiado puede apagar el mensaje. Usa la tristeza como un momento de vulnerabilidad, pero equilibra con esperanza. La frustración es común cuando sientes que no te escuchan. En lugar de dejar que se convierta en queja, transforma la frustración en un llamado a la acción. La inteligencia emocional del orador. La gestión de las emociones forma parte de lo que se conoce como inteligencia emocional, la capacidad de reconocer, comprender y manejar no solo tus propias emociones, sino también las de los demás. Un orador emocionalmente inteligente detecta cuando su audiencia está aburrida, cuando está entusiasmada, cuando está confundida. Y ajusta su discurso en consecuencia, cambia el tono, introduce una historia, hace una pausa. La elocuencia no es solo hablar, es también leer la emoción del público y danzar con ella. Ejercicios prácticos de gestión emocional. Diario emocional. Escribe antes y después de cada intervención cómo te sentías y cómo lo manejaste. Este hábito te ayuda a reconocer patrones y mejorar. Entrenamiento en escenarios pequeños. Habla frente a grupos reducidos para acostumbrarte a la exposición. Poco a poco, tu cuerpo se adaptará a la presión. Revisión de grabaciones. Al verte después de hablar, identifica momentos donde las emociones te dominaron. Analiza cómo podrías haberlas canalizado mejor. Meditación y mindfulness. Entrenar la atención plena te permite observar tus emociones en el momento y evitar que tomen el control automático. La emoción como motor de persuasión. Ningún argumento lógico, por sólido que sea, moverá a las personas si no está acompañado de emoción. La historia de alguien que superó la adversidad convence más que 1000 estadísticas. La emoción es lo que convierte las ideas en acción. Por eso, el comunicador elocuente no teme emocionarse. No teme dejar que su voz tiemble un poco al hablar de algo importante. No teme que se le humedezcan los ojos al recordar una experiencia significativa. Esa humanidad es la que crea confianza y cercanía. El equilibrio final. La gestión emocional es un arte de equilibrio. Demasiada emoción y pierdes claridad. Demasiada frialdad y pierdes conexión. La elocuencia surge cuando encuentras el punto exacto donde emoción y razón se entrelazan, donde tu corazón y tu mente hablan al mismo tiempo. Al concluir este capítulo, quiero que recuerdes, la emoción es el alma de la comunicación. Aprende a reconocerla, a cuidarla y a dirigirla, y tus palabras dejarán de ser solo sonidos para convertirse en experiencias transformadoras. En el próximo capítulo exploraremos el arte de la persuasión ética, esa capacidad de influir en los demás sin manipular, de convencer sin imponer, de guiar con respeto y autenticidad. Capítulo 8. La persuasión ética. Hablar con elocuencia no significa solo ser escuchado, sino también ser capaz de influir en las decisiones, creencias y emociones de los demás. La influencia es una fuerza poderosa, puede levantar naciones o destruirlas, puede inspirar movimientos de justicia o manipular multitudes hacia el odio. Por eso, cuando hablamos de elocuencia, debemos hablar también de persuasión, y de cómo ejercerla de manera ética y responsable. La persuasión es el arte de lograr que otra persona vea, sienta o actúe de una manera diferente gracias a lo que comunicas. Pero no debe confundirse con manipulación. La manipulación busca controlar al otro con engaños, exageraciones o apelaciones indebidas. La persuasión ética, en cambio, se basa en el respeto, en la verdad y en el beneficio mutuo. El poder de la influencia. Desde pequeños estamos rodeados de intentos de persuasión,
los anuncios que quieren que compres un producto, los políticos que quieren tu voto, los profesores que buscan convencerte de la importancia de estudiar, los amigos que te invitan a un plan. Todos los días, consciente o inconscientemente, persuadimos y somos persuadidos. La diferencia está en cómo usamos ese poder. Un vendedor puede convencerte de comprar algo que no necesitas, apelando a tus emociones más superficiales. Otro vendedor, en cambio, puede mostrarte cómo su producto realmente resuelve un problema de tu vida. Ambos logran que compres, pero solo el segundo lo hace desde la ética. La base de la persuasión ética. La persuasión ética se sostiene en tres pilares fundamentales, conocidos desde la antigua Grecia: ethos, pathos y logos. Ethos, credibilidad. Las personas creen más en quienes consideran confiables, coherentes y con autoridad moral. Tu carácter, tu honestidad y tu reputación son parte esencial de tu capacidad de persuadir. Si la gente no confía en ti, tus palabras carecerán de fuerza. Pathos, emoción. Las decisiones humanas se mueven principalmente por emociones. La persuasión ética apela a esas emociones de manera auténtica, despertando empatía, esperanza, entusiasmo o conciencia, sin caer en la manipulación del miedo o la mentira. Logos, razón. Un buen argumento se sostiene en la lógica. Datos, evidencias, ejemplos claros y razonamientos sólidos son la columna vertebral de la persuasión. Sin lógica, la emoción se vuelve frágil; sin emoción, la lógica se vuelve fría. La combinación equilibrada de estos tres elementos hace que tu mensaje sea completo, convincente y responsable. Persuadir con respeto. El respeto es el límite que separa la persuasión de la manipulación. Cuando persuades con respeto, reconoces la libertad del otro para decidir. No impones, no presionas, no engañas. Presentas tus argumentos de manera clara, despiertas la emoción adecuada y confías en que el otro elija desde su voluntad. El respeto se demuestra en el tono de voz, en la actitud, en la paciencia para escuchar las objeciones y responderlas con serenidad. Se demuestra en la disposición a aceptar un no sin convertirlo en un campo de batalla. Estrategias prácticas de persuasión ética. Conoce a tu audiencia. No puedes persuadir a alguien sin comprender sus valores, necesidades y preocupaciones. Investiga, escucha y adapta tu mensaje a lo que realmente importa a la otra persona. Expon beneficios claros. La gente necesita ver cómo lo que propones mejora su vida. Explica de manera concreta qué ganarás si sigue tu propuesta, más allá de lo que tú ganarás. Cuenta historias. Como vimos en el capítulo anterior, las historias abren el corazón. Una buena narración puede ilustrar tu punto mejor que una lista de argumentos técnicos. Usa evidencias. Apoya tus palabras con datos verificables. La lógica refuerza la confianza y evita que tu discurso sea percibido como simple manipulación emocional. Sé coherente. Tus acciones deben coincidir con tus palabras. Nada destruye más rápido la persuasión que la incoherencia. Crea reciprocidad. Ofrece algo antes de pedir algo. La gente está más dispuesta a aceptar tus ideas si siente que ya ha recibido valor de tu parte. Aplica la escasez con ética. Mostrar que una oportunidad es limitada puede motivar la acción, pero nunca inventes una urgencia falsa. Eso destruye tu credibilidad. El lenguaje de la persuasión. Las palabras que eliges pueden marcar la diferencia entre convencer o ser ignorado. Palabras positivas, orientadas a soluciones, generan apertura. Palabras negativas, centradas en el problema, generan resistencia. Comparar. No puedes seguir haciendo esto porque es un error, suena acusador. Si probamos este camino, podemos obtener mejores resultados, suena constructivo. La persuasión ética evita el lenguaje que humilla o amenaza, y promueve el lenguaje que abre posibilidades. La importancia de las objeciones. Cuando alguien se resiste a tu mensaje, no lo veas como un obstáculo, sino como una oportunidad. Cada objeción revela algo importante, una preocupación, una duda, una necesidad no atendida. Escuchar con empatía y responder con paciencia a esas objeciones fortalece tu credibilidad y demuestra respeto. Por ejemplo, si alguien dice, eso suena interesante, pero no tengo tiempo, puedes responder, entiendo que tu tiempo es valioso. Precisamente por eso quiero mostrarte cómo esta idea puede ahorrártelo en el futuro.
Con esta respuesta, reconoces la objeción y la transformas en oportunidad. Persuasión en la vida diaria. En la familia, persuadir con ética significa explicar a los hijos el porqué de las normas, en lugar de imponerlas a gritos. Significa mostrar el beneficio de ciertas conductas, en lugar de solo amenazar con castigos. En el trabajo, significa convencer a un equipo de un proyecto mostrando la visión, la utilidad y el impacto positivo, en lugar de exigir obediencia ciega. En la sociedad, significa inspirar cambios apelando a la conciencia y la esperanza, no al miedo o la manipulación mediática. Los peligros de la persuasión sin ética. La historia está llena de ejemplos de líderes que usaron la elocuencia para manipular a multitudes hacia el odio, la violencia y la injusticia. La persuasión sin ética se convierte en propaganda, en control, en destrucción. Por eso, todo comunicador tiene una responsabilidad inmensa: usar su habilidad para construir, no para destruir. Ser consciente de que cada palabra puede inspirar esperanza o desatar caos. Ejercicios prácticos para entrenar la persuasión ética. Ejercicio de beneficio mutuo. Cada vez que intentes convencer a alguien, pregúntate antes: ¿qué gana él con esto? Escríbelo en una frase y usa esa frase en tu discurso. Ejercicio de objeciones. Haz una lista de posibles objeciones que alguien podría tener ante tu propuesta. Luego escribe respuestas empáticas y constructivas. Ejercicio de claridad. Intenta explicar tu idea principal en una sola frase de menos de 10 palabras. La claridad es la base de la persuasión. Ejercicio de ejemplo real. Busca una historia personal o de otra persona que ilustre el beneficio de tu propuesta. Practica contarla en distintos tonos hasta encontrar el más convincente. El futuro de la elocuencia. La elocuencia del futuro no se medirá solo por la belleza de las palabras, sino por la capacidad de generar confianza en un mundo saturado de información y desinformación. El comunicador que se gane la confianza de su audiencia será aquel que siempre hable con la verdad, con respeto y con la intención genuina de aportar valor. Al terminar este capítulo, quiero que guardes esta enseñanza. Persuadir no es vencer, es convencer; no es imponer, es inspirar; no es manipular, es servir. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo la práctica constante, la disciplina y la autoevaluación son las claves para convertir la elocuencia en un hábito y no en un esfuerzo aislado. Capítulo 9. La disciplina de la práctica constante. La elocuencia, como cualquier arte, no se logra de la noche a la mañana. No existe un secreto mágico que te transforme en un gran orador de un día para otro. La elocuencia es fruto de la disciplina, de la práctica consciente y de la perseverancia. La mayoría de la gente cree que quienes hablan con soltura nacieron con un don especial. Nada más lejos de la verdad. Es cierto que algunos pueden tener más facilidad que otros, pero la diferencia real está en la práctica. El buen comunicador no es quien tiene más talento, sino quien entrena más, quien se expone más, quien aprende de cada error y lo convierte en oportunidad de mejora. El mito del talento natural. El mito del talento innato es una de las excusas más comunes para no esforzarse. Yo no soy bueno hablando, eso es para los que nacieron con carisma, yo no podría hacerlo. Estas frases no son más que mecanismos de defensa para justificar la falta de práctica. La realidad es que nadie nace sabiendo hablar con elocuencia. Incluso los grandes oradores de la historia tuvieron que entrenar. Winston Churchill, uno de los discursos más recordados del siglo XX, tartamudeaba en su juventud y trabajó incansablemente para mejorar. Demóstenes, el célebre orador griego, practicaba con piedras en la boca para superar su dificultad en la pronunciación. Si ellos lo lograron con esfuerzo, cualquiera puede hacerlo. La diferencia está en la disciplina. La práctica consciente. Practicar no significa repetir de manera automática. La práctica debe ser consciente, intencional, orientada a mejorar aspectos específicos. Hablar mucho no te convierte en elocuente, de la misma forma que correr sin técnica no te convierte en atleta. La práctica consciente implica observarte, corregirte, exigirte un poco más cada día. Implica pasar de la zona de comodidad a la zona de aprendizaje. Por ejemplo, si sabes que hablas demasiado rápido, tu práctica debe enfocarse en reducir la velocidad. Si sabes que usas muletillas como o este,
Tu práctica debe consistir en detectarlas y reemplazarlas por pausas. Si sabes que tu voz es débil, tu práctica debe centrarse en la respiración y la proyección. Cada sesión de práctica debe tener un objetivo claro, y al finalizar, una reflexión sobre lo que lograste y lo que aún debes mejorar. La disciplina diaria. La elocuencia se cultiva día a día. No basta con practicar solo cuando tienes una presentación importante. El verdadero progreso ocurre cuando conviertes el entrenamiento en hábito. Dedica unos minutos cada día a leer en voz alta, a grabarte, a hablar frente al espejo, a contar una historia a alguien cercano. No importa si son 5 minutos o media hora, lo importante es la constancia. El cerebro funciona como un músculo. Cuanto más lo ejercitas en una habilidad, más conexiones neuronales se fortalecen. Si practicas una vez al mes, tus avances serán lentos. Si practicas todos los días, en poco tiempo notarás un cambio radical. El valor del error. Uno de los mayores enemigos de la práctica es el miedo a equivocarse. Muchas personas evitan hablar porque temen cometer errores. Pero lo que no comprenden es que el error es parte esencial del proceso de aprendizaje. Cada vez que te equivocas y sigues adelante, entrenas tu resiliencia. Cada vez que detectas una falla y la corriges, creces. El error no te define, el error te forma. La disciplina exige cambiar la percepción del error, dejar de verlo como fracaso y empezar a verlo como retroalimentación. La retroalimentación externa. Practicar solo es útil, pero practicar con retroalimentación es imprescindible. Escuchar la opinión de otros te permite ver lo que tú no percibes. Un maestro, un amigo, un colega o incluso una grabación pueden mostrarte detalles que pasan desapercibidos para ti. No temas pedir retroalimentación. Y cuando la recibas, no la tomes como crítica destructiva, sino como regalo de mejora. Aprende a separar tu ego de tu desempeño. No eres tus errores, eres la persona que los supera. La paciencia como virtud. La disciplina también requiere paciencia. Nadie se vuelve elocuente en una semana. Como cualquier arte, necesita tiempo. El progreso a veces es invisible en el corto plazo, pero se acumula silenciosamente hasta que un día notas el cambio. Un músico practica escalas durante meses antes de tocar un concierto. Un atleta repite miles de veces un movimiento antes de lograr perfección. El orador también debe aceptar que la repetición es su aliada. Ejercicios prácticos para la disciplina en la elocuencia. Lectura en voz alta diaria. Elige un libro inspirador y léelo durante 10 minutos en voz alta, enfocándote en la entonación y la proyección. Diario de práctica. Escribe cada día qué aspecto trabajaste y qué aprendiste. Al cabo de un mes, podrás ver tu progreso con claridad. Grabación semanal. Graba un discurso breve de 2 a 3 minutos cada semana. Al escucharlo, anota fortalezas y debilidades. Compáralo con grabaciones anteriores para ver tu evolución. Exposición progresiva. Empieza hablando frente a una persona de confianza, luego frente a un pequeño grupo, luego en un entorno más grande. Así entrenas tu seguridad paso a paso. Control de muletillas. Durante un día completo, pide a alguien cercano que te haga una señal cada vez que uses una muletilla. Esta conciencia inmediata acelera la corrección. La mentalidad del aprendiz permanente. La disciplina no se trata solo de repetir ejercicios, sino de cultivar una mentalidad de aprendiz permanente. Significa aceptar que siempre hay espacio para mejorar, que nunca se llega a la cima definitiva. Incluso los grandes comunicadores siguen entrenando, aprendiendo, observando a otros. Esta mentalidad te mantiene humilde y motivado. Cada conversación se convierte en una oportunidad de práctica. Cada libro que lees enriquece tu vocabulario. Cada experiencia vivida alimenta tu repertorio de historias. El precio y la recompensa. La disciplina tiene un precio: tiempo, esfuerzo, paciencia. Pero también tiene una recompensa inmensa: la capacidad de expresarte con confianza, de inspirar a otros, de abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La diferencia entre quienes logran ser elocuentes y quienes no está en la suerte, sino en la constancia. Al concluir este capítulo, quiero que grabes esta idea en tu mente: la elocuencia no es un evento, es un hábito. No es algo que haces una vez, es algo que cultivas cada día.
En el próximo capítulo, el último de este audiolibro, veremos cómo integrar todos los elementos aprendidos en un estilo personal de comunicación único y auténtico que te acompañará toda la vida. Capítulo 10. Hacia una elocuencia auténtica y duradera. Hemos recorrido un camino profundo a lo largo de este audiolibro. Comenzamos entendiendo el poder de la elocuencia en la vida cotidiana, luego exploramos la claridad mental, la voz, el lenguaje corporal, la empatía, el arte de contar historias, la gestión de las emociones, la persuasión ética y la disciplina de la práctica constante. Cada uno de estos elementos es un pilar que sostiene el edificio de la comunicación efectiva. Pero ahora llega el momento de integrar todo. La meta no es que recuerdes técnicas aisladas, sino que desarrolles un estilo personal de comunicación, una elocuencia que no dependa de máscaras ni artificios, sino que brote de lo que eres de manera auténtica y duradera. La autenticidad como esencia. El riesgo de estudiar técnicas de comunicación es caer en la tentación de imitar, de construir un personaje artificial. Alguien que habla con frases ensayadas, gestos forzados y emociones fingidas no inspira confianza. La gente puede admirar por un momento la perfección técnica, pero lo que realmente toca el corazón es la autenticidad. Ser auténtico significa hablar desde tu verdad, con tus palabras, con tu estilo. No tienes que sonar como otro orador famoso, ni copiar gestos de alguien más. La elocuencia auténtica surge cuando tus ideas, tu voz, tu cuerpo y tu emoción se alinean con lo que realmente eres. El público se da cuenta cuando un orador es genuino. Perciben la coherencia, sienten la sinceridad, confían en el mensaje porque confían en la persona. Esa autenticidad no se logra con fórmulas externas, se logra con autoconocimiento. El viaje hacia adentro. Para desarrollar una elocuencia auténtica, debes primero mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿quién soy? ¿Qué valores me definen? ¿Qué quiero transmitir al mundo? ¿Cuál es mi mensaje personal? La elocuencia auténtica nace de tener claridad sobre lo que defiendes y lo que representas. No es solo técnica, es identidad. Cada vez que hablas, no solo transmites información, transmites tu visión de la vida, tu manera de estar en el mundo. Por eso, los grandes oradores no se definen solo por cómo hablan, sino por lo que representan. Martin Luther King no fue recordado por sus técnicas retóricas, sino porque su voz expresaba una lucha genuina por la justicia. Malala Yousafzai inspira no por usar un lenguaje sofisticado, sino porque habla desde la verdad de su experiencia y su convicción. La coherencia como fuerza invisible. La autenticidad se sostiene en la coherencia. No basta con hablar bonito, tus acciones deben respaldar tus palabras. Elocuencia sin coherencia es teatro vacío. La gente escucha tu discurso, pero observa tu vida. Si hablas de respeto y no respetas, tu mensaje se derrumba. Si hablas de disciplina y no practicas disciplina, tu credibilidad se desvanece. Si hablas de empatía y no la practicas en tus relaciones cotidianas, tus palabras pierden valor. La verdadera elocuencia no está en lo que dices una vez en un escenario, sino en lo que comunicas cada día con tus actos. Construir un legado a través de la palabra. Cada palabra que pronuncias siembra una semilla en la mente de los demás. Algunas semillas mueren pronto, pero otras germinan y dan fruto mucho tiempo después. Cuando hablas con autenticidad, claridad y empatía, siembras semillas que pueden transformar vidas. El objetivo último de la elocuencia no es ganar discusiones, ni impresionar audiencias, ni acumular aplausos. El objetivo es dejar huella, inspirar cambios positivos, construir un legado de palabras que iluminen. Quizás no hables ante multitudes, quizás tu escenario sea pequeño, tu familia, tu grupo de amigos, tu equipo de trabajo. No importa. Cada conversación es una oportunidad de sembrar una semilla. Nunca subestimes el poder de una palabra dicha en el momento justo. El ciclo interminable del aprendizaje. La elocuencia auténtica no es una meta final, es un camino que nunca termina. Siempre habrá nuevas lecciones, nuevos retos, nuevas oportunidades de crecer. Por eso, lo más importante es mantener viva la mentalidad de aprendiz. Cada libro que leas, cada conversación que escuches, cada error que cometas puede ser una nueva lección. La humildad de reconocer que siempre puedes mejorar es lo que te mantendrá en evolución constante.
La disciplina diaria que vimos en el capítulo anterior se convierte aquí en estilo de vida. No practicas solo para un evento, practicas porque la comunicación es parte de lo que eres. Cada palabra es un ensayo, cada conversación es un entrenamiento, cada silencio es una oportunidad de aprendizaje. El poder transformador de la palabra. Al integrar todo lo aprendido, comprenderás que la elocuencia no es un adorno, es una fuerza transformadora. Puede cambiar tu vida personal. Al expresarte con claridad y empatía, tus relaciones mejoran, tus vínculos se fortalecen, tu autoestima crece. Puede cambiar tu vida profesional. Al hablar con seguridad y persuasión ética, se abren oportunidades, asciendes en tu carrera, inspiras confianza en clientes y colegas. Puede cambiar tu vida social. Al comunicar tus ideas con autenticidad, puedes aportar a tu comunidad, motivar a otros, generar cambios que impacten más allá de ti mismo. La elocuencia es un poder que te ha sido dado, y depende de ti usarlo para construir. Una invitación final. Quiero que, al cerrar este audiolibro, no lo veas como un final, sino como un inicio. Este es el punto de partida de un camino que recorrerás el resto de tu vida. Habla cada día con claridad, con empatía, con respeto. Cuida tu voz, tu cuerpo, tu emoción. Cuenta historias que inspiren. Persuade desde la ética. Practica con disciplina. Y sobre todo, sé auténtico. No necesitas convertirte en un orador famoso para vivir la elocuencia. Basta con que tus palabras sean semillas de bondad y verdad en cada encuentro cotidiano. Basta con que uses tu voz para alentar, para enseñar, para acompañar. Basta con que tu comunicación sea un reflejo de lo mejor de ti. El eco de tu voz. Recuerda esto, cada palabra deja un eco. Puede ser un eco de esperanza o de desesperanza, de luz o de oscuridad. Elige bien qué ecos quieres dejar en el mundo. La elocuencia auténtica es aquella que, mucho tiempo después de que tu voz se ha apagado, sigue resonando en el corazón de quienes te escucharon. Esa es la grandeza de la palabra bien usada, su poder de trascender. Y ese poder está ahora en tus manos.